El PSOE no es un partido, el PSOE es una banda. La vida está llena de paradojas, ¿no creen? Paradojas y contradicciones. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Resulta que los que venían a regenerar la democracia, los que venían a limpiar la política española con una moción de censura para echar del gobierno al Partido Popular por corrupto, no solo han demostrado ser una panda de mentirosos, liderada a su vez por el mayor mentiroso y caradura del reino, sino que además de panda, son banda. Porque nunca antes en la historia de este país el grado de corrupción y porquería había llegado a los niveles que sufrimos en la actualidad. Y mira que hay casos. La política española, por desgracia, nunca ha sido especialmente ejemplar ni decente. Casos de corrupción ha habido muchos y desgraciadamente seguirá habiendo en el futuro. Pero nunca como ahora, porque nunca antes han sido tantos y tan graves los escándalos vinculados a un partido en el gobierno, en este caso, el PSOE, y porque nunca antes como ahora el nauseabundo olor a basura había llegado tan lejos y tan alto, impactando de lleno en la Moncloa y en su ocupante, Pedro Sánchez. Finaliza mayo y tan solo en este mes, la mujer del presidente, Begoña Gómez, ha sido procesada por diferentes delitos de corrupción y por tanto se sentará en el banquillo de los acusados. Pero es que también irá a juicio su hermano, David, acusado de tráfico de influencias tras ser enchufado en la Diputación de Badajoz. Y algo similar sucede con Ábalos, mano derecha del presidente, número 2 del PSOE y exministro de Transportes. Asimismo, Santos Cerdán está al borde de la imputación tras los indicios de corruptelas que investiga la UCO. Y todo ello sin contar la presunta implicación de un dirigente socialista en Canarias en una trama relacionada con el narcotráfico, o las turbias gestiones relacionadas con el rescate público de Air Europa. Lo más grave, sin embargo, no es la corrupción, que también, sino la reacción del PSOE, porque lejos de condenar y limpiar sus trapos sucios, ha optado por cargar contra los jueces, la prensa libre e incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado encargadas de destapar e investigar los presuntos delitos e ilegalidades cometidos por el gobierno. Y esto, amigos, es algo inédito en democracia, impropio de cualquier país mínimamente serio, porque cuando un gobierno utiliza el poder para atacar los pilares de la democracia, ya no es un gobierno legítimo, es otra cosa muy diferente y muy peligrosa. Veamos. El PSOE está rodeado. La UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha puesto contra las cuerdas al gobierno con diversos informes en los últimos meses. Que si Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, Begoña Gómez, su hermano, el fiscal general del Estado. Pues bien, la respuesta del gobierno ha sido, en primer lugar, negarlo todo. Todo es mentira, bulos, fakes, un invento de la fachosfera y la máquina del fango. ¡Fachas, fachas! En segundo término, atacar a los jueces e intentar asaltar el poder judicial para acabar con su independencia de todas las formas posibles. Y en tercer lugar, acosar, insultar e intimidar a los medios hasta el punto de tratar de amordazarlos y asfixiarlos financieramente. Pero el último golpe de toda esta aberrante trama, al menos hasta la fecha, es atacar a los investigadores, es decir, a la mismísima UCO. ¿Cómo? Mediante turbios acuerdos con empresarios investigados por la justicia para obtener trapos sucios de los objetivos a batir. Víctor de Aldama, el nexo corruptor de la trama socialista, pero que ahora está colaborando con la justicia, ya lo avanzó el pasado mes de marzo. Hay tres personas que son los fontaneros, o llamémoslo las cloacas del Partido Socialista, que están al mando de Santos Cerdán, y además lo digo muy claro, Santos Cerdán, que se llama Javier Pérez Dorset, Jacobo Teseiro y Leire Díez Castro. Estos señores se están poniendo en contacto con empresarios y con gente para ofrecerles indultos y para ofrecerles tratos a favor, siempre y cuando declaren contra mí, siempre y cuando mientan sobre mí. Fontaneros del PSOE al servicio de Santos Cerdán, secretario de organización del partido, ofreciendo indultos y tratos de favor a imputados a cambio de información.
Uno de los fontaneros señalados por Aldama es Leire Díez, que el pasado mes de febrero se reunió con Alejandro Hamlin, un empresario investigado por un fraude en la venta de combustible y cuya empresa acumula, además, numerosas deudas con Hacienda. Hamlin reside en Dubái y la reunión tuvo lugar por videoconferencia junto a varios abogados. En ese encuentro, Leire Díez solicitó información sobre Antonio Balas, el jefe de la UCO que investiga al PSOE. A ver, una cosa a ti me interesa. Vamos a parar aquí un momento, porfa. Mira, yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas. Pero, ¿a cambio de qué? Pues básicamente a cambio de beneficios judiciales, como por ejemplo la anulación de los procedimientos en curso. Hay una segunda vía o una tercera vía que es muy importante, que es la que tú estás planteando con lo del artículo del pronunciamiento, condiciones previas, todas estas cosas, que es la posible nulidad de actuaciones, porque haya habido vicios, es decir, haya habido errores, se hayan incumplido garantías. Pero ojo, también un acuerdo con la Abogacía del Estado e incluso con la Fiscalía. ¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Y te lo digo así a lo bestia. Un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía. ¿Un acuerdo de qué? ¿De dinero? ¿Que les pague dinero también? Un acuerdo favorable. También le ofrecieron sentarle directamente con fiscales para lograr un supuesto trato de favor. ¿Qué fiscales? Los que ellos digan. Necesito algo firme. Y yo me pongo firme para vosotros. Vale, te voy a ofrecer una cosa, ¿vale? Te voy a ofrecer una cosa. Es decir, yo te puedo sentar con fiscalía, ¿vale? Puedo proponer que te sientes con fiscalía. Alex, cuando yo digo de sentarte con alguien, es de sentarte con alguien para un fin determinado, ¿vale? Vale. No es sentarte para que vayan toreando, no. Vale, pero yo estoy en Dubái ahora. Ya me lo has dicho, vale. Sí. No pasa nada, porque los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema. Eso no hay ningún problema, ¿vale? Pero el día que ese fiscal viaje, que va a ser más pronto que tarde, o sea, ya no puede haber generalidades ni vaguedades, ¿vale? E incluso se ofrecieron a intermediar con el PNV para aligerarle, de algún modo, el pago de intereses que reclama la Hacienda Foral por un aplazamiento relacionado con una deuda tributaria. Vale, ¿y qué pasa? ¿Y con los 60 millones que me ha metido la Foral de intereses por esos tíos? La Foral, como tú bien sabes, es un mundo aparte. Hablaremos con ellos. Vale. Escúchame. Hablaremos con ellos, ¿vale? Sin embargo, el objetivo de las cloacas no solo era el jefe de la UCO, también la Fiscalía Anticorrupción, que gozaba, al menos hasta el momento, de mayor independencia y neutralidad que el resto del Ministerio Fiscal, en manos de Álvaro García Ortiz. Y ya puestos, otra pieza de caza mayor es el propio Víctor de Aldama, en la picota de Ferraz y de Moncloa, por cantar la traviata y colaborar con la justicia en la trama que afecta al PSOE. En una reunión mantenida el pasado mes de marzo con Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo, Leire le pidió ayuda para que Aldama no siguiera tirando de la cuerda y de este modo lograr que bajo ningún concepto pueda salir determinada información. Así se las gasta el socialismo patrio, amigos. Chusco, ¿verdad? Pues hay más. Atentos porque aún queda lo peor. Aldama, el mismo Aldama que hace pocos meses advirtió de que la fontanería del PSOE estaba haciendo de las suyas, avanzaba esta misma semana que saldrían más audios comprometedores apuntando directamente al presidente del gobierno. Persona como el R10, que va acompañada de las otras dos personas, que va diciendo que tiene línea directa con el presidente, porque hay audios en el que dice que tiene línea directa con el presidente y que habla directamente con el presidente. Y como he dicho hace un momento, que tiene órdenes de la directora de la Guardia Civil para cargarse al teniente coronel Balas y para cargarse la UCO. Voilà. Dicho y hecho, un día después, El Confidencial sacaba a la luz otra conversación en la que Javier Pérez Dolcet, otro de los fontaneros de Ferraz que participó en la reunión con Alejandro Hamlin, delataba a los jefes de la operación. Adivinen. Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán,
con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información, y así va a seguir. Pedro Sánchez y Santos Cerdán, el 1 y el 2, el 2 y el 1. ¿Somos conscientes de lo que significa esto? Que el país esté en manos de un presidente dispuesto a hundir como sea, al precio que sea, cueste lo que cueste, a todo aquel que ose investigar la corrupción que corroe a su gobierno, jueces, medios de comunicación y ahora también policías y guardias civiles. Y ojo, mucho cuidado porque no solo estamos hablando de obtener información con la que presionar o directamente extorsionar a las piezas que puedan resultar incómodas. Aldama va incluso más allá. Pues salí de la cárcel, sitio donde este gobierno corrupto, y digo corrupto y sin vergüenza me metió, pues lo único que he hecho es colaborar con la justicia, arriesgar mi vida, ya se está viendo, que esta señora va libremente diciendo que el teniente coronel Balas debería de estar muerto, pero también va diciendo lo que ha sacado hoy El Mundo, que Aldama hay que silenciarlo sí o sí, porque es muy grave que siga hablando. Entonces, dicho por uno de ellos, con órdenes del presidente, que dice esto que acabo de decir, son órdenes del señor presidente Pedro Sánchez. Entonces, es muy grave, pero muy grave. Entonces, este señor, o hay que pararlo, no sé de qué manera, o este señor se tiene que dimitir, o algo hay que hacer, porque este señor ha amenazado a 2 personas de muerte. Uno, a un teniente coronel de la Guardia Civil, y otro, a un civil, que soy yo. Entonces, me parece gravísimo. No, no es una película del Padrino, es el mundo real, la España socialista. Y para colmo, después de toda esta porquería e indignidad, los españoles encima tienen que aguantar que el gobierno les mienta hasta tal punto que la mentira ya no es mentira, sino directamente un insulto. El PSOE nos trata como a idiotas, especialmente a sus votantes, a sabiendas de que su ceguera y sectarismo les otorga unas tragaderas mucho más amplias para aceptar lo que sea menester, por muy indigno y vergonzoso que sea. Empezando por la propia Leire Díez, la protagonista de esta particular historia, que ni corta ni perezosa niega la mayor con el absurdo cuento de que todo es fruto de una investigación para escribir un libro. Sí, sí, lo que oyen. Díaz, mejor dicho, ha asegurado a Radio Televisión Española que la conversación forma parte de un trabajo periodístico. Leticia Odiver. Así es, en conversaciones con esta casa reconoce que los audios son reales, pero Leire Díez, de formación periodista, asegura que estas conversaciones con el empresario Alejandro Hamlin, investigado en la Audiencia Nacional, están enmarcadas en un trabajo para escribir un libro sobre las tramas de hidrocarburos. Preguntada sobre el momento en el que Hamlin le pide favores con Hacienda y ella responde que eso todo viene dado, asegura que es una manera de dar largas y seguir recabando información. Reitera Leire Díez que no tiene ninguna vinculación contractual ni orgánica con el PSOE, asegura que es militante de base, niega ser mano derecha de Santos Cerdán, dice que nunca ha trabajado para él y que en concreto la fotografía en la que aparece entrando y saliendo de Ferraz apunta no era para reunirse con el secretario de organización, porque además, señala, a esa hora estaba él en el Congreso. Claro que sí, hombre, ahora todo encaja. Leire Díez es periodista. Y la mujer del presidente, Begoña Gómez, es premio Nobel. Y su hermano, David Sánchez, es Beethoven. El PSOE, por su parte, niega la mayor, diciendo que la tal Leire no está en nómina del partido. Esther Peña, portavoz socialista. Es una publicación que consideramos difamatoria y claramente destinada a causarnos un daño reputacional como organización política. Y repito, ninguna de las personas que aparecen en esa grabación están en nómina en el Partido Socialista, ni lo han estado nunca, y decir lo contrario no es más que un salto más en esa ofensiva diaria que tenemos que sufrir o vivir los socialistas. Lo que no dice el PSOE, sin embargo, es que Leire no necesitaba nómina del partido porque el propio partido se encargaba de colocarla en empresas públicas como Enusa o Correos, donde ha llegado a embolsarse más de 250.000 euros desde el año 2018, cuando Sánchez llegó al poder. Y el gobierno, por su parte, como siempre, dice que todo es mentira y que Leire tan solo es una militante rasa que actúa por su cuenta. Y chimpún. ¿En serio? Félix Bolaños, portavoz del gobierno.
Mire, sí le digo que desde el Partido Socialista ya hemos hecho público un comunicado donde desmentimos la información, donde incluso nos reservamos acciones legales, y yo no tengo nada más que añadir a lo que ya hemos hecho desde el partido. Me remito a ese comunicado. Y lo dice entre risas, sin despeinarse. En cuanto al desmentido oficial, sobran los comentarios. Este gobierno no tiene palabra, ha mentido una y mil veces, carece pues de toda credibilidad. Su desmentido, por tanto, suena más bien a confirmación. Y en segundo lugar, Leire era de todo menos una simple militante, al igual que Koldo García no era un mero asesor de Ábalos. Prueba de ello es que tiene multitud de fotos con todos los líderes socialistas, empezando por Sánchez y por su mujer, pero también con Zapatero, con Ábalos, con Pachi López. No, amigos. Esto no es un escándalo más al que sumar a la larga lista de despropósitos e indecencias que acumulan a sus espaldas Sánchez y los suyos. Esto es una operación política al más alto nivel para, usando todos los resortes del Estado, tapar la corrupción y la inmundicia del Partido Socialista. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. A mí se querellaron por decir que eran una organización corrupta. Quizás me quedé corto en lo que dije. Quizás me quedé corto, lo tengo que decir, porque visto lo que hemos sabido hoy, que parece ser que una persona que está grabada, que tiene vínculos con el Partido Socialista, mucho que lo nieguen, se la ha visto entrar y salir, y por cierto, parece ser que su jefe es Santos Cerdán, qué casualidad que Santos Cerdán está en todo, estaba contactando con un delincuente para matar, digamos, civilmente a un guardia civil que trabaja en la UCO. Si esto no es una organización criminal, ¿qué quieren que le diga? Hay muchos españoles que entiendo que lo empiecen a pensar y que lo puedan afirmar. No, el PSOE ya no es un partido. El PSOE es una banda. La Trinchera de Llamas. Es Radio.